Bueno, buenos días. Muchas gracias a la invitación, a Miguel, a Roberto, a Héctor, para participar en este onomástico, este día del médico con ustedes. Sobre todo, gracias por venir y hablar en estos momentos un poquito sobre lo que es lo que me he dedicado en los últimos años, la rehabilitación cardíaca. Iniciaré haciendo o proponiendo que ustedes se hagan un par de preguntas. La primera, ¿qué piensan ustedes sobre los programas de rehabilitación cardíaca y de prevención? ¿Los consideran útiles o no? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Conocen evidencia sobre su beneficio? ¿Ustedes creen que pueden ayudar a su paciente? ¿Y cómo puede ser esto? ¿Son caros? ¿Son seguros? ¿Quién recomienda este tipo de terapia, este tipo de programas? ¿Y cuántos pacientes que vieron ustedes la semana pasada los enviaron a un programa de rehabilitación cardiovascular? Me gustaría que estas preguntas las dejaran un poquito en su cabeza a lo largo de la charla. En las últimas décadas ha habido una gran serie de avances, sobre todo tecnológicos, que han hecho del infarto del miocardio una enfermedad diferente. Yo recuerdo que cuando era pequeño, no hace mucho, decían, es que se infartó el papá de fulanito, y cuando lo entierran, ¿no? O sea, el infarto era igual a muerte. Esto ya no es así. De hecho, la mortalidad dentro del hospital por un infarto del miocardio, que era alrededor del 60% en la década de los 60, actualmente es de alrededor del 6 a 7%. Uno puede pensar que la mortalidad ha disminuido 10 veces, pero hay un pequeño problema. En algunos reportes, entre el 60 y puede llegar hasta el 90% de las personas que tienen un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio, se mueren en su casa. Y ni siquiera llega la ambulancia antes de que se mueran, mucho menos llegar al hospital. Entonces, ese avance que hemos tenido tan grande en la reducción de la mortalidad cardiovascular, prácticamente es a nivel intrahospitalario para aquellos agraciados que pudieron llegar al nosocomio. Cuando nosotros le decimos al paciente, usted está enfermo del corazón, nos sentimos muy orgullosos, porque ese problema que teníamos en la cabeza, eso que no nos dejaba dormir, ese no sé qué tiene, finalmente tiene un nombre y apellido. Y lo decimos así, con mucha alegría, pero a lo mejor el paciente no lo recibe igual. Nuestras palabras pueden ser mucho más pesadas de lo que nosotros creemos. A veces pensamos que lo que el paciente necesita es tener un diagnóstico, o lo que necesita es una resonancia, o lo que necesita es un cateterismo. Pero ¿cuántas veces le preguntamos a los pacientes qué es lo que necesitan? Probablemente necesiten algo más. Doctor, yo tengo disnea y sigo con disnea. ¿Voy a continuar así o se me va a quitar? Tengo mucho miedo. Esto del infarto me puso muy mal y no quiero ni siquiera salir a la calle. ¿Se me va a quitar o voy a seguir igual? Doctor, ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Puedo volver a manejar mi coche o no? ¿Puedo volver a tener relaciones o no? ¿Puedo seguir trabajando en lo que hacía? ¿O tengo que dejar de trabajar? ¿O tengo que cambiar de trabajo? ¿Ustedes han jugado dominó alguna vez? ¿Qué tal cuando el compañero de enfrente es medio soquete? Se le ponen las pestañas así, empiezan a aventar las fichas y gritan y se ponen colorados. Hay pacientes que han dejado de jugar dominó y otras cosas por miedo a infartarse y dejan de convivir. No es raro que después de esa crisis generalizada, biológica, financiera, familiar, social, laboral, que es un infarto agudo del miocardio, después de pasar esas semanas con tanta tensión, no es raro que la pareja se quiebre y se separe. ¿Cuánto creen que cuesta un infarto? Así bajita la mano en un hospital privado,
un infarto, un stent por medio de cateterismo, 3 días de terapia, no baja de 600,000 pesos. Y un infarto no vacuna, es decir, el sarampión les da el sarampión, se inmunizan y ya no les puede dar sarampión. Un infarto puede ser 1, 2, 3, cuantos sean necesarios para matarlos. Y échenle de 600,000 pesos al menos cada uno. Yo he visto cuentas de más de 30 millones de pesos en infartos complicados. Entonces, échenle números. Y doctor, ¿cuál va a ser mi calidad de vida? Esa calidad de vida que nosotros le llamamos asociada a la salud, es decir, que mi enfermedad no me impida hacer lo que quiero hacer o lo que tenga que hacer. Estas son algunas de las necesidades de los pacientes. ¿Cuántos de ustedes las habían reconocido? ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor es la primera vez que las escuchan? ¿Cuántos de ustedes le preguntan a su paciente qué necesita? ¿Cuántos de ustedes les dan consejo, por ejemplo, para volver a tener relaciones sexuales o para volver a conducir su automóvil? ¿Y con qué fundamento lo hacen? Eso es parte importante de lo que decía el doctor Presno, esa actualización, en búsqueda de que todas nuestras recomendaciones sean sólidamente fundamentadas y que los pacientes tengan una mejor vida después de un infarto agudo del miocardio. Esta es una definición de lo que es la rehabilitación cardíaca, escrita por Feigenbaum a finales de los 80s. Y a mí me gusta porque toma varios ítems. Primero dice, es un programa a largo plazo que inicia con una evaluación médica. Utiliza el entrenamiento físico y la modificación de factores de riesgo para generar algunos cambios en la vida del paciente, como limitar los daños fisiológicos, psicológicos de la cardiopatía, reducir el riesgo de muerte súbita, controlar los síntomas, estabilizar o revertir el proceso de aterosclerosis y mejorar el estado psicosocial y vocacional laboral del paciente. Si se fijan, este tipo de programas, desde la pura definición, pueden ayudar a resolver muchos de los problemas que planteamos que tiene el paciente en la diapositiva pasada. Cuando hablamos también de rehabilitación, siempre hablamos de prevención. Tenemos 4 niveles de prevención. La prevención primaria es antes de que el individuo se enferme, y el objetivo de la maniobra es reducir la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. La prevención secundaria es cuando el sujeto ya tiene la enfermedad pero no lo sabe, es asintomático u oligosintomático. Entonces lo que debemos de hacer es detectar y tratar tempranamente la enfermedad. La prevención terciaria es cuando el paciente ya tiene síntomas de la enfermedad y lo que buscamos es retrasar o revertir la progresión de la enfermedad y sus complicaciones. Y la prevención cuaternaria, que se habla ya mucho hoy día, es cuando un paciente está muy complicado, ya tiene muchos problemas, su pronóstico es muy sombrío. Lo que tenemos que hacer es evitar ensañarnos con él, evitar hacerle cosas de más. Eso ya está contemplado como prevención cuaternaria. Entonces, si se fijan, mucho lo que hacemos en la rehabilitación realmente es prevención terciaria, aunque se le conoce comúnmente como prevención secundaria. ¿Qué es lo que pasa con el síndrome metabólico? Quitarle el nombre va a estar en chino y no tiene caso, ¿sí? Ya platicamos un poco más al rato. ¿Cuáles son los objetivos de los programas de rehabilitación? Primero debemos de conocer el riesgo del paciente. Hay de enfermos a enfermos, no todos son iguales. Hay que incrementar la tolerancia al ejercicio, porque eso aumenta la sobrevida y mejora la calidad de vida. Hay que hacer que el paciente se acostumbre a su enfermedad, que aprende a convivir con su enfermedad. Él no se puede quitar la enfermedad, darse un baño y volvérsela a poner. Él no puede estarse peleando y todos los días estar de malas, porque está luchando con su enfermedad. Tiene que aprender a convivir con ella y tenemos que enseñarle cómo hacerlo. Que establezca un estilo de vida cardiosaludable, que mantenga una vida independiente el mayor tiempo posible, y en general utilizamos 2 maniobras, sino que más: el entrenamiento físico y la detección y consejos sobre el control de factores de riesgo. Félix está algo preocupado, y él está preocupado porque dice, bueno, esto debe ser sencillísimo de resolver. Sin embargo,
hay campañas. Se habla de vida saludable desde hace más de 2000 años. Caminar, comer bien, beber los líquidos adecuados, dormir. Y no cambiamos. Seguimos igual. ¿Cómo hacemos que se alcancen esos cambios en el estilo de vida? Ya no solo en el paciente. ¿Cuánto ejercicio hice hoy? ¿Cómo está mi peso? ¿Cómo está mi presión arterial? ¿Cómo está mi azúcar? Empezando por uno. Lo primero es que tenemos que establecer una alianza con el paciente. El problema no es del médico. Yo no tengo que echarme encima el problema del paciente. Él tiene que hacerse responsable, pero tampoco lo debe de hacer solo. Nosotros tenemos que asesorarlo, que acompañarlo en este proceso de recuperación de su salud. Hay que aprovechar a aconsejar a todos los pacientes. Si viene un paciente con gripe, pero está hecho un tonel, pues al menos decirle, usted tiene que ir con una nutrióloga. A lo mejor no le voy a dar la consulta ahorita, sé que consulta después o vaya con una nutrióloga, pero no desatender el problema. De preferencia obtener por escrito el compromiso de cambio de estilo de vida. Decir, yo paciente fulano de tal, me comprometo a bajar de peso, me comprometo al colesterol, y eso tiene dos fundamentos. Aquí me imagino que habrá casados y habrá quien tiene novia, en fin, ¿no? Bueno, los casados saben que cuando firman el papelito, la cosa cambia radicalmente. Se vuelve un compromiso como más en serio, ¿no? Entonces eso hace que la tasa de cumplimiento sea mayor. Pero por otro lado, si ustedes creen que los únicos que pueden ser demandados son los cirujanos, los ortopedistas, en fin, también nosotros que nos dedicamos a prevención. Imagínense un paciente que se infarta, va con ustedes y le dicen, papacito, te va a ir re bien, yo soy muy bueno en esto y te prometo que nunca te vas a volver a infartar. Si haces esto, tata. ¿Y qué pasa si se infarta? ¿Qué va a pensar el paciente? ¿Quién va a pagar esos 600,000 pesos? Entonces, al menos debemos de tener un documento. Primero, no prometer cosas que no podemos prometer o no debemos hacer. Y segundo, tener un documento donde diga, yo sí le dije y usted se comprometió y no ha tenido control. Entonces ya al menos no podrá fingir demencia. Es algo que desafortunadamente tenemos que tomar en cuenta en nuestra práctica diaria. Hay que asegurarse que el paciente entienda que su enfermedad está asociada con los factores de riesgo. Oiga, usted está gordito. No, doctor, estoy ponchado. Ah, bueno. Oiga, es que usted fuma. No, doctor, fumar 30 cigarros al día. Ahorita fumo 10, eso ya no es fumar. Y así se pueden hacer locos el tiempo que quieran, pero nunca van a instalar un estilo de vida cardiosaludable mientras se salgan por la tangente. Hay que ayudar al paciente a identificar y romper las barreras de cambio, no solo estarlo regañando. Usted no sigue la dieta y usted no... Bueno, pregúntense por qué. Porque mientras no se resuelva esa barrera, la cosa no va a cambiar. Hay que diseñar un plan a largo plazo. Una consulta no es suficiente. Una consulta en la que llegue el paciente, detectemos que fume, que tiene sobrepeso, le digamos ya no fume y baje de peso, eso no sirve de nada. Ahí lo que nos estamos haciendo locos somos nosotros también, ¿sí? El proyecto tiene que ser a largo plazo y tenemos que estar evaluando constantemente la progresión en ese plan. Entonces sí podemos tener una mayor probabilidad de tener éxito con estos pacientes. Y hay que involucrar a otros profesionales de la salud. La rehabilitación cardíaca entonces inicia con la evaluación del paciente, lo que llamamos estratificación de riesgo, entre cuates le decimos así, y dos grandes pilares, el control de factores de riesgo y el entrenamiento físico. Para esto se necesita la acción de muchos profesionales en este campo, porque son muchas las necesidades. Entonces, buscamos tres metas: que el equipo sea multidisciplinario, pero además que interactúe entre sí, que sea interdisciplinario, y además que la perspectiva de uno cambie con respecto a la perspectiva del otro, que sea transdisciplinario. Y esto incluye a médicos, enfermeras, nutriólogas, fisioterapeutas, en fin. Hablando un poquito sobre estratificación de riesgo, ¿qué es riesgo? ¿Qué es vivir en riesgo? ¿Es el que anda en la bicicleta ahí o el soquete que le está tomando la foto, que fui yo?
¿Qué es estar en riesgo? ¿Para qué hacemos la evaluación del perfil de riesgo del paciente? Primero, para identificar e excluir aquellos pocos pacientes que no puedan de plano hacer ejercicio, son muy pocos. Segundo, identificar aquellos que deban ser estudiados con mayor detalle y faltan todavía algunos detalles en su historia clínica. Identificar cuáles son los factores a corregir. En la misma estratificación nos dice cuál es el problema. Entonces hacemos dirigimos intencionalmente el control de los factores de riesgo desde la estratificación. Conocer la probabilidad de que se compliquen durante las sesiones de ejercicio. Y por ende, algunos tendrán que hacer ejercicio altamente supervisado y otros no será necesario. Y podemos identificar algunas otras necesidades. Les voy a pasar, hablando ya un poco sobre ejercicio, la foto de dos tenistas. Son dos tenistas, porque tienen una raqueta de tenis, están vestidas de tenistas, están en una cancha de tenis, pero una entrena y la otra no mucho. Dígame cuál es cuál. ¿Y por qué? Porque el ejercicio es un estímulo que hace que nuestro cuerpo cambie en forma y cambie en función, y esto se puede dirigir, es como un medicamento, podemos dosificar. Entonces hay ejercicio para niños en la escuela, embarazadas, hipertensos, pacientes con cáncer, neumópatas, y cada uno puede cambiar su cuerpo y que funcione mejor ante la enfermedad si la sabemos dirigir. ¿Qué beneficios da el ejercicio físico? Aumenta la tolerancia al ejercicio, la fuerza muscular, la sensación de los síntomas disminuye, mejora la ansiedad, la depresión, hay una sensación de bienestar, regresa más rápido a trabajar. Si lo hacen el ejercicio en grupo, rápidamente empiezan a interactuar socialmente, reduce la mortalidad, la morbilidad, el número de eventos recurrentes y las hospitalizaciones. Ya hablamos un poquito sobre obesidad y cómo el tipo de obesidad puede asociarse a mayor probabilidad de enfermedad coronaria o de muerte. Es un factor de riesgo que hay que tratar. Si nosotros hacemos ejercicio, el ejercicio no solamente tiene cambios como los que ya vimos, y impacta en otros factores de riesgo. Por ejemplo, el que hace ejercicio tiene menores cifras de presión arterial, baja el colesterol total, el colesterol LDL, sube el colesterol HDL, bajan los triglicéridos, y aquellos que intentan dejar de fumar tienen una mayor probabilidad de dejarlo realmente a largo plazo si hacen ejercicio. Nosotros podemos medir la placa de ateroma de varias formas, por ejemplo una angiografía, y podemos ver qué tan grande es la placa, o por ultrasonido, y esto lo hicieron algunos investigadores que pusieron a un grupo de pacientes, lo dividieron en dos, y a uno le dieron la dieta de Garfield, o sea, lasaña y sofá, y a los otros dieta saludable y ejercicio. Si vemos uno de estos estudios, son diferentes series, el de Hambrecht, por ejemplo, simplemente con dieta y ejercicio se vio que en el grupo de maniobra hubo un 10% de progresión de la placa. No hay que olvidar que la placa de ateroma no es una piedra, es tejido vivo, y usualmente empeora porque usualmente no hacemos nada para evitarlo, pero con dieta y ejercicio hay solo un 10% de progresión en comparación con un 45% en el grupo de dieta Garfield. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, con la regresión, y esto es muy importante, con la dieta y el ejercicio no solamente hay menor progresión de la placa, hay regresión histopatológica de la placa de ateroma. Hay una mayor ganancia luminal porque esas placas se hacen más pequeñas, casi 5 veces más que en el grupo control. Entonces, en esta diapositiva lo que remarco es el efecto que tiene el control de factores de riesgo y ejercicio sobre la histopatología de la placa de ateroma. Ahora, esto puede ser una angina estable importante, pero el síndrome coronario obedece más a cuestiones inflamatorias, y nosotros acostumbramos medir con proteína C reactiva altamente sensible,
el grado de inflamación que puedan tener esas placas. Milani tomó un grupo de casi 300 sujetos, los dividió en dos grupos, a uno rehabilitación, al otro no, y al principio, si se fijan, los niveles de proteína C reactiva eran muy similares, que son las barras azul claro. Y después de 3 meses de no hacer nada, el grupo control incluso tuvo un aumento de su estatus inflamatorio. En contraste, el grupo que llevó rehabilitación cardíaca tuvo una disminución de la proteína C reactiva, que además lo sacó de alto riesgo para pasar a ese grupo a moderado riesgo. Este es uno de los efectos del entrenamiento físico, de la rehabilitación, sobre los síndromes coronarios agudos, porque además, a menor inflamación, uno infiere, como esto es una variable subrogada, que va a haber un menor número de desenlaces. Myers y colaboradores estudiaron más de 6,000 pruebas de esfuerzo. Aquí había enfermos, sanos, deportistas, y midió al principio la tolerancia al ejercicio y observó que aquellos que tenían mayor tolerancia al ejercicio tenían mejor sobrevida, y que aquellos que eran incapaces siquiera de hacer 5 METs durante la prueba de ejercicio tenían más del doble de mortalidad, simplemente por no tener una buena tolerancia al ejercicio. Y esto incluye a enfermos y a sanos. ¿Cuántas METs hacen ustedes? Eso es lo que van a vivir. Nosotros lo vimos también en el instituto. Al hacer este estudio, medimos la estratificación de riesgo mediante la prueba de ejercicio al inicio y al final de un programa de 4 semanas de entrenamiento. Y se vio cómo después del ejercicio el estatus de riesgo disminuyó, pasando muchos de los pacientes que estaban en alto riesgo a riesgo moderado o riesgo bajo. Estos son datos de nuestra población. Ahora, ¿qué pasa? Ya dijimos que si hay poca tolerancia, si hay pocas METs durante la prueba de ejercicio, hay mayor mortalidad, pero eso lo podemos ganar otra vez. Si entrenamos, bajamos de peso, llevamos una buena dieta, podemos hacer más ejercicio y tolerar más esfuerzo, y esto se traduce en sobrevida. Y en las diferentes series que ven en la diapositiva, si nosotros logramos aumentar una MET, el incremento en la sobrevida es entre el 12 y el 20%, simplemente por mejorar nuestra tolerancia al ejercicio. Esta es de las pocas medidas en la medicina que tiene tanto efecto en la sobrevida de tipo general, el aumentar la tolerancia al esfuerzo. Aquí podemos ver el efecto que tienen los programas de rehabilitación, ya sea como ejercicio físico, como control de factores de riesgo, como rehabilitación integral, tanto en la mortalidad global como en la mortalidad cardiovascular. Fíjense, hablando de riesgo relativo, tanto los estimadores puntuales como los intervalos de confianza prácticamente están a favor de los programas de rehabilitación cardíaca. Y esto sucede también de una forma análoga, nada más que no es tan contundente estadísticamente, porque hay menos N, para infarto no fatal, necesidad de revascularización o necesidad de angioplastía. Este es un estudio de Maroto, que por cierto va a estar en el Instituto de Cardiología dando una charla el lunes que viene a las 8 de la mañana. No es comercial, pero pueden ir, están invitados. Y él observó un grupo de infartados, a la mitad los puso a hacer rehabilitación y a la otra mitad no, y los siguió durante 10 años. La mortalidad del grupo que no entró a rehabilitación después de un infarto del miocardio fue del doble. Y si se fijan, las curvas se empiezan a abrir desde los primeros meses. Este es el efecto real de los programas de rehabilitación cardíaca sobre la mortalidad en pacientes postinfarto del miocardio. Hambrecht, pacientes con dolor precordial, placas bien cerradas, a unos los llevó a angioplastía y a otros a rehabilitación. A los que llevó a angioplastía se les quitó más rápido la angina, pero se murieron más que los que hicieron rehabilitación. ¿Por qué? Porque los que les pusieron un stent les trataron 2 centímetros de endotelio, 2 centímetros de arteria, y el que hizo ejercicio, dieta y demás, trató todas las arterias de su cuerpo, coronarias, cerebrales, renales, miembros inferiores. Claro, le faltó un tercer grupo que es angioplastía seguida de rehabilitación cardíaca, que suena lo mejor.
Ahora, todo el mundo habla de prevención. Dice, no, eso no funciona. Claro que funciona, si se hace bien. Si vemos ese estudio de Araujo, fíjense cómo él divide países que invierten en la prevención y países que no invierten en la prevención. En los países en los que no se invierte, el número de casos aumenta y en los que sí se invierte disminuye, así como la mortalidad. Funciona, nada más hay que hacerlo bien. ¿Y a qué se le atribuye esta disminución de la mortalidad? En parte al tratamiento, pero casi el doble es por prevención. El efecto del ejercicio, de las variables psicológicas, la terapia psicológica mejora también los factores de riesgo, disminuye la mortalidad y mejora la calidad de vida, porque aumenta la tolerancia al ejercicio, bajan los síntomas. Este es un paciente, amigo mío, que estuvo en rehabilitación hace unos años y verá, acabó muy contento. Y en este pueden ver cómo el DASI, que es un indicador de calidad de vida, en ambos grupos al principio era más o menos igual. En el grupo que no hizo ejercicio, subió un poquito a los 6 meses y se cayó al año. Y en el grupo que hizo ejercicio, subió significativamente a los 6 meses y se mantuvo después de un año. Costos. La rehabilitación cuesta, pero ¿cuánto dinero traigo en la bolsa? No depende nada más de lo que gane, depende también de lo que gaste. Es decir, lo importante es el balance. Hay que pagar la rehabilitación, pero eso genera ahorros. Hay menor número de hospitalizaciones, requieren menos angioplastías, requieren menos cirugía los pacientes, se enferman menos, requieren menos medicinas. Y esto ya se ha hecho balances en el que un paciente el primer año se ahorra en él $5,000. En los siguientes 5 años, entre 9 y 12 mil dólares. Y José María Maroto dice, yo vi que a 6 años se ahorran 16 millones de pesetas, 17 millones de pesetas, que eso es alrededor de 100,000 euros. 100,000 euros por paciente. ¿Por qué? Porque además de que se opera menos, se hospitaliza menos, vuelve a trabajar y vuelve a producir. Es una medida con un impacto financiero brutal. Hay programas para rehabilitación cardíaca en falla cardíaca, para ancianos. Aquí me disculparán las damas las fotos que les voy a traer, pero así pasa. Uno no puede estar así todo el tiempo, ¿eh? El ejercicio retrasa el envejecimiento. Debe de ser adecuado a la edad, tanto en los ancianos como en los niños. Ahora, ¿es seguro? Si usted está loco, ¿no ve que tuvo un infarto y lo va a poner a hacer ejercicio? Está loco, se va a morir. ¿Se puede morir? Claro que se puede morir, pero el chiste es cuántos y cómo. En estos estudios, en los centros de rehabilitación cardíaca, observaron un paro por cada 6,000 horas de ejercicio. Si trabajáramos 8 horas diarias, 5 días a la semana sin vacaciones, tardaríamos un centro promedio en ver un paro cada 8 años. Este otro estudio, 8.9 paros por cada millón de horas paciente, se reanimó al 86%, se reanimó al 100%, pero sobrevivió el 86%, lo que da una mortalidad de 1.3 por millón. En otro estudio, alguien se puso a ver a los corredores en la playa y se vio que también los aparentemente sanos se morían. Vean la tasa. La probabilidad de morirse en la playa corriendo, siendo aparentemente sano, es del doble que siendo cardiópata y entrando en programa de rehabilitación. ¿Por qué? Porque en el programa de rehabilitación el paciente ya va bien estudiado, se estratifica, se dosifica científicamente el programa, se supervisa, si cae en paro se reanima, y el que sale a correr a la playa sale a la buena de Dios. Y si cae en paro, ¿han visto ustedes un paro en un estadio de fútbol? ¿Qué le hacen? Lo cachetea, no le hacen nada. Es más seguro ser cardiópata y hacer rehabilitación cardíaca que estar aparentemente sano y salir a la playa. Evidentemente,
No les puedo vender esto, porque aparte no se los tengo que vender, ustedes solitos lo van a comprar, ya verán, sin decirles cuáles son las limitaciones. La primera limitación es de que de cada 100 pacientes que necesitan rehabilitación cardíaca, solo se envía a 30. De 100 se envía a 30. ¿Por qué? Porque los médicos no los refieren. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones, ya las trataremos. Hay otros que tienen mucha comorbilidad, hay otros que no tienen un buen apoyo familiar o social, a veces el centro les queda muy lejos. En fin, son barreras que hay que ir rompiendo, pero la principal es que los médicos no mandan a sus pacientes a rehabilitación y tampoco los pacientes la piden. Hay mucho desconocimiento de ambas partes. Hablando de entrenamiento, hemos desarrollado en el instituto algunas novedades para el entrenamiento, como el tenis. El tenis tradicionalmente se considera un ejercicio muy agresivo y muy peligroso para el cardiópata, pero nosotros modificamos un poco las reglas. Ya realmente no es tenis competitivo, no es tenis por puntos, es más estar voleando. Y fíjense cómo la frecuencia cardíaca en el tenis convencional es un estímulo suficiente, pero tiene picos donde es demasiado intenso y puede ser peligroso, sobrepasa el nivel de seguridad del 85%. En cambio, en el tenis modificado es un ejercicio que sube por arriba del 60%, que ya es un estímulo adecuado, pero es bastante seguro. Otra modificación fue el dance. Aquí está la creadora del dance, que luego va a hablar con ustedes un poco. Este proyecto se presentó hace unos años, se ha presentado 3 veces en congresos mundiales de cardiología, siempre es muy bien aceptado. Y aquí se demostró cómo pacientes con enfermedad cardiovascular se dividieron en 2 grupos, bicicleta y baile. Y fíjense cómo la frecuencia cardíaca en reposo bajó como efecto del ejercicio cuando el paciente bailaba, similar a lo que pasaba con la bicicleta. Y fíjense, las METs, ¿cuánto quedamos que subía la sobrevida al subir una MET? Entre 12 y 20%. ¿Cuánto subieron aquí las METs? Casi 2, 1.7. ¿Cuáles son las indicaciones? Ya para casi terminar. Cualquier paciente con enfermedad cardiovascular o que tenga factores de riesgo se puede beneficiar de los programas de rehabilitación. ¿Quién recomienda esto? Nadie, nada más la Asociación Americana del Corazón, nada más el Colegio Americano del Corazón, nada más la Asociación Europea del Corazón. Todo el mundo lo recomienda. Fíjense, para prevención de aterosclerosis, recomendación 1A, la mejor recomendación con la mayor evidencia. Insuficiencia cardíaca, 1A, 1B, SICAS 1B, 1B, enfermedad arterial periférica, 1A, después de revascularizado, 1A, con angina estable. Está ampliamente recomendado por las mejores sociedades de cardiología del mundo los programas de rehabilitación cardíaca. La Sociedad Mexicana de Cardiología. Ahora, como cardiólogo clínico, como internista, incluso como médico general, ¿a quién puedo tratar? Primero ve quién tienes. Si tienes un paciente de bajo riesgo cardiovascular, puedes ponerlo a dieta, a hacer ejercicio, control de glucemia y demás. Si el paciente es de moderado o alto riesgo, hay que referirlo. Porque esos necesitan una alta supervisión en el entrenamiento físico. Entonces, bajo riesgo, yo lo puedo hacer. Riesgo moderado o alto, hay que referirlos. En México, este estudio se publicó en el 2009, 103 millones de habitantes, se morían 72,000 por enfermedades cardiovasculares, pero sobrevivía 250,000 del evento cardiovascular, salía del hospital 250,000. ¿Cuántos centros había? ¿Cuántos centros se necesitan? Si un centro ve 8 pacientes a la semana, 420 al año, se necesitarían 536 y solo había 14. Es decir, solo cubríamos a menos del 3% de la población. Se necesitan 522 centros. Ustedes dicen, bueno, entonces los centros de rehabilitación que hay deben de estar hasta el cepillo de trabajo. El doctor no podría ni siquiera venir a dar una plática aquí.
Pues no. Ahí el problema es que la referencia a los centros de rehabilitación en promedio es del 5% en México. Ese 30% del que hablé es en el mundo, pero aquí estamos fundidos con un 5%. Conclusiones. Los programas de rehabilitación, por cierto, es algo que no comenté, lo va a hablar seguramente el doctor Héctor, están en México desde 1944, no es algo tan novedoso. Detectan y resuelven las necesidades de los pacientes con cardiopatía, disminuyen la mortalidad, mejoran la calidad de vida, dan un balance financiero positivo, son seguros, son recomendados. Es todo lo que les acabo de presentar. Y Félix, mi amigo Félix, sigue preocupado. ¿Y por qué está preocupado Félix? ¿Por qué solamente el 5%? ¿Por qué? ¿Por qué faltan tantos centros de rehabilitación? ¿Por qué los médicos desconocen las bondades de los programas de rehabilitación? Si hoy día ustedes tienen un paciente candidato para rehabilitación y no lo mandan, ¿están haciendo buena práctica médica? ¿Cuántos pacientes se enviaron la semana pasada? Aquí, ya está la última diapositiva, puede haber una explicación. En Holanda, médicos güeritos, hablan inglés, saben un chorro, ¿no? Ahí, solo el 60% siguen las guías, más del 30% no siguen las guías ni las recomendaciones en Holanda. Unos dicen que porque están mal hechas, otros que no les entienden, otros que están mal organizados, otros ni siquiera saben que existen en Holanda. Hoy imagínense nosotros, tenemos que ser mejores que los holandeses. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor y la raza por su participación. Tenemos unos cuantos minutos para preguntas y respuestas. Por favor, ¿alguna pregunta para el doctor? Las chicas en los pasillos van a tener micrófonos. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, por favor. Hola doctor, buenos días. Definitivamente una ponencia extraordinaria, sobre todo una gran esperanza que nos dará a nosotros para pues canalizar a nuestros pacientes con ese tipo de problemática. Pero mi pregunta aquí es, ¿dónde encuentro un centro de rehabilitación cardíaca? Porque pues no lo sé. Mire, ahorita en los últimos años se ha multiplicado el número de centros de rehabilitación, tanto públicos, pero sobre todo privados. Hay una página que es www, que lo han visto en las diapositivas, www.rehabilitacioncardíaca.org. Ahí pueden acceder a la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, que somos los que nos dedicamos a esto, y ahí pueden encontrar información sobre los centros públicos y privados que ofrecen el servicio de rehabilitación cardíaca. ¿Alguna otra pregunta? Aquí adelante, por favor. Bueno, los medios ahora masivos y vemos a nivel mundial, se están infartando los deportistas de alto rendimiento y lo que más hemos visto es el de fútbol, ¿no? Que esa gente la verdad es que hace mucho ejercicio, se dedica a ello. Una explicación a lo mejor breve. Sí, la muerte en el deportista de alto rendimiento no traumática es muy interesante y ejemplifica claramente lo que es el ejercicio. El ejercicio es una medida sumamente útil y saludable si se da en la correcta medida. La carencia del ejercicio es patología y el exceso de ejercicio en el 100% de los casos es patológico. Uno pensaría que los atletas de alto rendimiento
son superhéroes, son super saludables, pero no es así. Hablen con cualquiera que trabaje con ellos, hablen con los entrenadores, hablen con los ortopedistas, hablen con los cardiólogos y se van a dar cuenta que que es un mito. El ejercicio de alto rendimiento es una práctica que solo tiene dos motivos: la gloria, el ser más picudo que otros, y el dinero. Si quieren salud, no hagan ejercicio de alto rendimiento. Entonces, como ustedes tienen que ganarle al otro y el otro le va a echar ganas, ustedes tienen que echarle más ganas. Entonces, llevan a su cuerpo a cargas exageradas de trabajo y eso cuesta. El mayor costo de alto rendimiento es ortopédico. No hay un futbolista, un pesista, un basquetbolista que no se haya fracturado, que no tenga la columna hecha pedazos, no hay uno solo. Y empieza uno a ver muchos problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué pasa cuando los atletas de alto rendimiento se acercan con el cardiólogo? A veces siente uno que quieren la bendición, ¿no? O que dicen, quiero que no me pasa nada. Lo primero que tiene que decirles uno es, esto no es saludable. Si lo quieres seguir haciendo, yo te ayudo para identificar que no tengas una cardiopatía subyacente, enfermedad coronaria, enfermedad congénita, que aumente el riesgo ya de por sí más elevado de morir durante la práctica deportiva, y entonces darte un consejo apropiado. A veces también intervenimos en la prescripción del entrenamiento para tener mayor desarrollo o mejores logros, pero va a haber seguido muertes. ¿Por qué? Porque inherentemente el ejercicio de alto rendimiento es patológico. Les vamos a pedir, se acaba de terminar el tiempo, vamos a tener que continuar con las ponencias. Le damos muchas gracias al doctor Hermes y la Raza Lomelí, le hacemos entrega de su reconocimiento y de un presente. Doctor, muchísimas gracias, y que quede claro el concepto: la rehabilitación cardíaca debería ser idealmente parte de todo el tratamiento y no nada más un 5% de referencia de todos los pacientes que sufren algún problema cardíaco. Eso esperamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la invitación, a Miguel, a Roberto, a Héctor, para participar en este onomástico, este día del médico con ustedes. Sobre todo, gracias por venir y hablar en estos momentos un poquito sobre lo que es lo que me he dedicado en los últimos años, la rehabilitación cardíaca. Iniciaré haciendo o proponiendo que ustedes se hagan un par de preguntas. La primera: ¿qué piensan ustedes sobre los programas de rehabilitación cardíaca y de prevención? ¿Los consideran útiles o no? ¿Y por qué sí o por qué no? ¿Conocen evidencia sobre su beneficio? ¿Ustedes creen que pueden ayudar a su paciente? ¿Y cómo puede ser esto? ¿Son caros? ¿Son seguros? ¿Quién recomienda este tipo de terapia, este tipo de programas? ¿Y cuántos pacientes que vieron ustedes la semana pasada los enviaron a un programa de rehabilitación cardiovascular? Me gustaría que estas preguntas las dejaran un poquito en su cabeza a lo largo de la charla. En las últimas décadas, avisos. Porque ese problema que teníamos en la cabeza, eso que no nos dejaba dormir, ese no sé qué tiene, finalmente tiene un nombre y apellido. Y lo decimos así, con mucha alegría, pero a lo mejor el paciente no lo recibe igual. Nuestras palabras pueden ser mucho más pesadas de lo que nosotros creemos. A veces pensamos que lo que el paciente necesita es tener un diagnóstico, o lo que necesita es una resonancia, o lo que necesita es un cateterismo. Pero ¿cuántas veces le preguntamos a los pacientes qué es lo que necesitan? Probablemente necesiten algo más. Doctor, yo tengo disnea y sigo con disnea. ¿Voy a continuar así o se me va a quitar? Tengo mucho miedo. Esto del infarto me puso muy mal y no quiero ni siquiera salir a la calle. ¿Se me va a quitar o voy a seguir igual?
Doctor, ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Puedo volver a manejar mi coche o no? ¿Puedo volver a tener relaciones o no? ¿Puedo seguir trabajando en lo que hacía? ¿O tengo que dejar de trabajar? ¿O tengo que cambiar de trabajo? ¿Ustedes han jugado dominó alguna vez? ¿Qué tal cuando el compañero de enfrente es medio soquete? Ha habido una gran serie de avances, sobre todo tecnológicos, que han hecho del infarto del miocardio una enfermedad diferente. Yo recuerdo que cuando era pequeño, no hace mucho, decían, es que se infartó el papá de fulanito, y cuando lo entierran, ¿no? O sea, el infarto era igual a muerte. Esto ya no es así. De hecho, la mortalidad dentro del hospital por un infarto del miocardio, que era alrededor de 60% en la década de los 60, actualmente es de alrededor del 6 a 7%. Uno puede pensar que la mortalidad ha disminuido 10 veces, pero hay un pequeño problema. En algunos reportes, entre el 60 y puede llegar hasta el 90% de las personas que tienen un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio, se mueren en su casa y ni siquiera llega la ambulancia antes de que se mueran, mucho menos llegar al hospital. Entonces, ese avance que hemos tenido tan grande en la reducción de la mortalidad cardiovascular prácticamente es a nivel intrahospitalario para aquellos agraciados que pudieron llegar al nosocomio. Cuando nosotros le decimos al paciente, usted está enfermo del corazón, nos sentimos muy orgullosos, quiero hacer o lo que tenga que hacer. Estas son algunas de las necesidades de los pacientes. ¿Cuántos de ustedes las habían reconocido? ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor es la primera vez que las escuchan? ¿Cuántos de ustedes le preguntan a su paciente qué necesita? ¿Cuántos de ustedes les dan consejo, por ejemplo, para volver a tener relaciones sexuales o para volver a conducir su automóvil? ¿Y con qué fundamento lo hacen? Eso es parte importante de lo que decía el doctor Presno, esa actualización en búsqueda de que todas nuestras recomendaciones sean sólidamente fundamentadas y que los pacientes tengan una mejor vida después de un infarto agudo del miocardio. Esta es una definición de lo que es la rehabilitación cardíaca escrita por Feigenbaum a finales de los 80s. Y a mí me gusta porque toma varios ítems. Primero dice, es un programa a largo plazo que inicia con una evaluación médica. Utiliza el entrenamiento físico y la modificación de factores de riesgo para generar algunos cambios en la vida del paciente, como limitar los daños fisiológicos, psicológicos de la cardiopatía, reducir el riesgo de muerte súbita, controlar los síntomas, estabilizar o revertir el proceso de aterosclerosis y mejorar el estado psicosocial y vocacional. Se le ponen las pestañas así, empiezan a aventar las fichas y gritan y se ponen colorados. Hay pacientes que han dejado de jugar dominó y otras cosas por miedo a infartarse y dejan de convivir. No es raro que después de esa crisis generalizada, biológica, financiera, familiar, social, laboral, que es un infarto agudo del miocardio, después de pasar esas semanas con tanta tensión, no es raro que la pareja se quiebre y se separe. ¿Cuánto creen que cuesta un infarto? Así bajita la mano en un hospital privado, un infarto, un stent por medio de cateterismo, 3 días de terapia, no baja de 600,000 pesos. Y un infarto no vacuna, es decir, el sarampión les da el sarampión, se inmunizan y ya no les puede dar sarampión. Un infarto puede ser 1, 2, 3, cuantos sean necesarios para matarlos. Y échenle de 600,000 pesos al menos cada uno. Yo he visto cuentas de más de 30 millones de pesos en infartos complicados. Entonces, échenle números. Y doctor, ¿cuál va a ser mi calidad de vida? Esa calidad de vida que nosotros le llamamos asociada a la salud, es decir, que mi enfermedad no me impida hacer lo que